Buenas, vamos a hablar sobre la estructura económica y financiera de la empresa. Bueno, el balance es el documento que muestra los elementos del patrimonio de una empresa: bienes, derechos de cobro y obligaciones de pago. Los bienes y derechos de cobro se incluyen en el activo y las deudas en el pasivo. El patrimonio neto refleja lo que es la propiedad de los socios. Cuando hablamos de la estructura económica de una empresa, estamos hablando de las características de los elementos de su activo, es decir, muestra las inversiones que permiten que la empresa funcione. Y cuando hablamos de la estructura financiera, estamos hablando de sus fuentes de financiación. Ahora veamos cómo se subdividen estas masas patrimoniales de activo y pasivo. El activo se divide en no corriente, que incluye los elementos vinculados a la empresa de forma permanente, y este a su vez se divide en 1. Inmovilizado e intangible. Son elementos no materiales pero que tienen un valor económico para la empresa, por ejemplo la propiedad industrial. 2. Inmovilizado material. Elementos materiales, por ejemplo la maquinaria. Y 3. Inversiones financieras a largo plazo, que es comprar un producto que nos dará un beneficio en un plazo superior a un año, por ejemplo invertir en acciones. Y corriente, que son los elementos que se encuentran en rotación, es decir, que se renuevan varias veces en el mismo ejercicio económico. A su vez se divide en 1. Existencias, por ejemplo las mercaderías. 2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, por ejemplo dinero que nos deben nuestros clientes por haber comprado y no haber pagado de contado. 3. Inversiones financieras a corto plazo, por ejemplo invertir en acciones sabiendo que nos dará un beneficio en menos de un año. Y 4. Efectivo, por ejemplo dinero en bancos. El pasivo se divide en no corriente, que incluye deudas a largo plazo, que es decir, es el dinero que va a tener que devolver en un plazo superior a un año, por ejemplo deudas con los bancos con un préstamo. Y corriente, que incluye deudas a corto plazo, que es decir, es el dinero que va a tener que devolver en un plazo inferior a un año, por ejemplo las deudas con los proveedores. Y por último, para finalizar, como conclusión, el análisis de la estructura económica y financiera de la empresa permitirá saber si la empresa tiene capacidad para hacer frente a sus pagos con normalidad o